Buenos días. Buen día, profesor. Voy a continuar explicando ahora dos temas que en realidad se analizan en profundidad en teoría constitucional, pero que acá vamos a hacer un rápido repaso. El primero es el tema vinculado con la relación entre derechos humanos y democracia, y el segundo de los temas es el primero de la unidad 5, que es la relación entre derecho internacional y derecho constitucional, que son dos aspectos que se analizan, digamos, en profundidad en el programa, digamos, de teoría constitucional. Pero acá vamos a hacer un rápido repaso de esos contenidos, sobre todo en relación a la vinculación entre democracia y derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene dos referencias importantes vinculadas a este tema. El primero en el preámbulo, donde se sostiene reforzar el ámbito de libertad continental en el contexto de las instituciones democráticas. Y por otra parte, en el texto mismo de la Convención, en el artículo 29, que son las cláusulas interpretativas, el inciso C del artículo 29 establece que la Convención nunca va a poder ser interpretada en el sentido de negar los derechos inherentes a la persona o aquellos que sean consecuencia del sistema democrático representativo de gobierno. Con lo cual, en la medida en que la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de 1994, tiene jerarquía constitucional, el tema de la vinculación entre democracia y derechos humanos se ha tornado explícita. Recuerden ustedes que si bien en nuestra Constitución Nacional, cuando habla de la forma de gobierno, no hace referencia a la forma democrática de gobierno, sino representativa, republicana y federal, es decir, no hay una mención expresa al concepto de democracia. También es cierto que la reforma de 1994 además incluyó en el capítulo de nuevos derechos, en el artículo 36 de la Constitución Nacional, la defensa del orden institucional o del sistema democrático, es decir, cuando hay ataques al orden institucional o al sistema democrático, con lo cual, por supuesto, el propio texto de la Constitución, a partir de 1994, reafirma la importancia de la relación de la forma de gobierno con el sistema democrático a partir del enunciado del artículo 36. Tal cual ya se analiza en teoría constitucional, y acá lo vamos a repasar, el concepto de democracia es un concepto que no difuso, en el sentido de que hay dos grandes líneas de interpretación de la democracia. Lo que se denomina, digamos, la democracia formal, es decir, el cumplimiento del sistema formal de candidaturas, designación de representantes, de respeto de las leyes de partidos políticos y de sufragio, etcétera. Es decir, en la medida en que las elecciones cumplan con esos requisitos y prima facie el ejercicio del poder se ajuste a los sistemas formales establecidos por la Constitución y las leyes, podemos hablar de un sistema democrático. En la definición de democracia sustancial, esto hace hincapié, digamos,
no solamente en el aspecto formal, es decir, que no es que lo excluye, sino que suma al aspecto formal los resultados, los objetivos y el sentido del ejercicio del poder, ¿no? Tal cual lo expreso en las clases de teoría constitucional sobre este tema. Digamos, podemos decir que el paradigma discursivo sobre esta interpretación de democracia fue el discurso preelectoral de Raúl Alfonsín en 1983, afirmando que con la democracia se come, con la democracia se educa, es decir, hay democracia si hay educación, si hay acceso a la alimentación, si hay acceso a distintos derechos sociales, a la salud, etcétera. Si eso no sucede, entonces el régimen no es efectivamente democrático. Por otro lado, también dentro de ese contexto, desde la ciencia política se ha elaborado un concepto de democracia que principalmente hace hincapié en los aspectos formales, es decir, en la existencia de dos o más partidos políticos, en la existencia de que esos partidos políticos a su vez planteen alternativas o soluciones diferentes, que haya libertad de expresión y de información, es decir, que las elecciones sean elecciones auténticas, que sean elecciones libres, es decir, que no haya ni proscripciones, ni persecuciones políticas, ni situaciones de violencia de ninguna naturaleza. Es decir, que esos aspectos son primordiales. Y esto se refleja en la experiencia internacional, en la medida en que ya se ha tornado casi en una práctica institucional el que haya lo que se denominan observadores internacionales del proceso electoral en un país. Es decir, el hecho de que un punto de partida fundamental para hablar de un régimen democrático o no es estas características que he señalado antes de las elecciones y que a la vez tampoco exista fraude, es decir, que los resultados sean auténticos, sean el resultado real del voto de la ciudadanía. Y dentro de ese contexto hay, digamos, una visión intermedia que incorpora sobre todo los aspectos formales de la Constitución la posibilidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, esto tiene que ver con el grado o el nivel de representatividad tal cual está regulado en la Constitución. Nuestra Constitución de 1853, es decir, la Constitución decimonónica, fijaba un principio de representación absoluta y además contenía y contiene, pero ahora menguado por la reforma, un dispositivo en el cual afirma de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y que esos representantes, si eventualmente el pueblo hace eso, es decir, o alguien actúa diciendo que lo hace en nombre del pueblo, comete el delito de sedición. Es decir, que además la Constitución fulmina con una tipificación criminal ese tipo de conductas. La reforma de 1994 incluyó formas de participación, de lo que se llama formas de participación democrática, en términos generales, que son la consulta popular vinculante, la consulta popular no vinculante y la iniciativa popular, que están reguladas en el artículo 39 y 40 de la Constitución. Perdón, 39 y 40, sí, 39 y 40 de la Constitución. Es decir, que esas formas de participación hoy están incorporadas
están incorporadas al texto constitucional. Justamente, bueno, frente a la pregunta que se me formula, iba a aclarar que esta tensión entre el carácter representativo absoluto y formas de participación se refleja en el hecho que desde 1994 hasta la actualidad, ni la consulta popular vinculante que puede convocar el Congreso, ni la no vinculante que puede convocar el Congreso o el presidente de la República en el marco de sus competencias nunca fue utilizado. Es decir, que lo único que se ha utilizado hasta el momento por parte de la ciudadanía es la iniciativa popular, es decir, presentar ante la legislatura, ante el Congreso Nacional, un proyecto de ley a fin que tenga tratamiento en el Congreso. Pero es el único mecanismo al cual se ha recurrido por medio de la ciudadanía, pero tampoco hay experiencias de que esas iniciativas hayan sido aprobadas efectivamente por el Congreso Nacional. Es decir, eso refleja la tensión, ¿no? Entre la existencia, digamos, de un sistema de democracia participativa, es decir, la posibilidad de un nivel de participación mayor, y estos mecanismos de representación absoluta que vienen de la Constitución decimonónica, ¿no? Esto es una tensión real. En general, los regímenes participativos han tenido un grado de mayor fluidez en las organizaciones constitucionales provinciales en las cuales se admite la autonomía municipal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es una provincia que no reconoce la autonomía municipal. Si bien el principio de autonomía municipal fue incorporado en la reforma de 1994 y se aplicó a la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, expresamente en la reforma, en realidad en 1994 en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, si bien era un tema habilitado, requería una mayoría agravada de la Convención Constituyente, la declaración de necesidad de reforma, que no se logró y por lo tanto no se incorporó a la provincia de Buenos Aires. Pero hay otras provincias que sí tienen incorporado, sobre todo las constituciones, por ejemplo, como es la última constitución, la última provincia de la Argentina, Tierra del Fuego, su constitución de 1991 tiene incorporado, digamos, estas formas de participación. Y esto es, digamos, ahí adquiere un grado de mayor fluidez porque la relación entre la sociedad y el municipio es mucho más estrecha. Bueno, eso me voy a referir después. Entonces, esa relación, digamos, es mucho más estrecha y en la medida en que es más estrecha, esto genera la posibilidad de formas de participación más activas. Nosotros, por ejemplo, en el municipio de General Porredón, si bien no hay autonomía municipal, hay algunos mecanismos de participación, como por ejemplo lo que se conoce como la banca 25. Es decir, la posibilidad de que representantes de la sociedad civil planteen en una sesión del Consejo Deliberante un problema determinado o una cuestión determinada que es de competencia municipal, ¿no? Que puede ser resuelto conforme a la competencia municipal. Pero son formas de participación, digamos, muy embrionarias, muy básicas. Pero no hay una forma de participación en la toma de decisiones, es decir, en las sesiones del Consejo Deliberante, en las sesiones de las comisiones del Consejo Deliberante, como por ejemplo existe la posibilidad de participación en las comisiones, en el debate de comisiones, en el régimen autónomo, por ejemplo, de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Por qué? Porque la autonomía hace que los propios municipios puedan establecer su carta orgánica y con lo cual, al tener autonomía y establecer su carta orgánica,
bueno, pueden desarrollar institucionalmente otras formas de participación más allá de las establecidas en la Constitución Nacional. Ahora bien, acá sobre el tema de la consulta popular no vinculante, me preguntan sobre el tema de la cuestión del Beagle y la posibilidad de que lo que sucedió, digamos, en principio, es que el presidente Alfonsín, es decir, una vez que se conoció el dictamen papal, que fue acordado por voluntad común entre Chile y la Argentina como mediador para la resolución del conflicto, bueno, esto representaba, digamos, una resolución que en la práctica hacía perder a la Argentina algunas islas de la zona que el país reivindicaba como propias. Raúl Alfonsín va a convocar a una consulta popular no vinculante antes de la reforma de 1994, es decir, que era una institución que no estaba incorporada a la Constitución Nacional. Hubo planteos constitucionales en contra de esa consulta popular, es decir, sobre todo el caso Zaratiegui, es decir, que era un capitán de la Marina, que había hecho el planteo de inconstitucionalidad de la consulta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando resolvió el caso Zaratiegui, dijo que era admisible en la medida en que era no vinculante. Es decir, ¿qué significa esto? Que no obligaba al resultado a actuar a los poderes públicos conforme este. Es decir, la consulta popular, ¿por qué? Porque decía que justamente si era vinculante, vulneraba justamente el artículo constitucional que establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es decir, aplicó estrictamente ese principio constitucional y confirmó su vigencia, pero dijo que como no era vinculante, es decir, que el resultado, el presidente podía apartarse del resultado, es decir, y obrar en contra del resultado, entonces esto dejaba en el presidente de la República, digamos, plenos poderes para decidir qué hacer. Eso fue la situación. Lo real es que, en definitiva, esa consulta popular no vinculante le dio, digamos, vía libre al acuerdo, porque el 80% de los votantes votaron a favor de aceptarlo. Con lo cual esto representó para el poder político un aval social respecto a la toma de decisiones que, por supuesto, tenía la resistencia de las Fuerzas Armadas y en particular de la Marina, principalmente. Piensen ustedes en un momento en el cual las relaciones, por lo que explicamos antes, al hablar del tema de impunidad, las relaciones con las Fuerzas Armadas eran conflictivas, digamos, eran de mucha tensión institucional. Por lo tanto, no era se constituía en un problema político, indudablemente. Bueno, Alfonsín lo resolvió de esa manera y de una manera que resultó constitucionalmente válida porque no era vinculante, de acuerdo a la Corte, y por el otro lado porque el aval final del resultado, bueno, le dio amplia razón a la aceptación del acuerdo que se había concluido por la intervención de la mediación papal. Pero hay que tener en cuenta que estos fueron consultas populares no vinculantes que se llevaron a cabo en momentos en que la Constitución todavía no estaba reformada. No había una reforma.
una situación similar se dio en Mar del Plata, por ejemplo. Una consulta popular no vinculante durante la intendencia de Aprile, que fue la famosa adhesión del 2% al impuesto municipal, digamos, ¿no? Y se llevó adelante una consulta popular no vinculante que admitió ese aumento. Tal es así que después hubo una segunda etapa donde ya Aprile estableció el 2% sin consultar nada. Pero bueno, la experiencia y la resolución de la Corte en Zaratiegui, bueno, había dado pie a que la consulta popular no vinculante se pudiera llevar adelante, es decir, que era constitucional. Pero con esa limitación. No sé, esa pregunta sobre la suspensión. Bueno, me preguntan sobre la suspensión de la policía municipal durante el gobierno de Pulti. No, yo realmente personalmente no recuerdo que hubiera habido una consulta popular no vinculante o no vinculante vinculado con esa temática. La verdad que no lo tengo presente. Que haya sucedido. Bueno, entonces eso fundamentalmente está marcando un poco el tema de la cuestión de la democracia, la cuestión también de la relación de la democracia con los derechos humanos, en la medida en que se entiende que el sistema democrático es estructuralmente el que más ampliamente permite, digamos, el desarrollo y la protección de los derechos humanos, aunque vuelvo a insistir, esto también es una cuestión que en el módulo está tratada, ¿no? Porque y en el programa está tratado el tema, digamos, político del neoliberalismo, década del 90 y luego Macri más recientemente, bueno, refleja que justamente muchas veces esos derechos no aparecen aun cuando formalmente estamos en regímenes democráticos. Por eso este debate central, digamos, el concepto de democracia sustancial es en realidad el más fuertemente funcional al respeto de los derechos humanos. Si yo me quedo simplemente con una expresión formal de la democracia, es decir, justamente esa democracia puede llevar adelante políticas concretas que evidentemente vayan en contra del respeto de los derechos humanos. Fue evidente, esto fue una cuestión muy evidente, por ejemplo, respecto a los derechos sociales de los trabajadores durante la etapa neoliberal de los 90. Es decir, los derechos laborales se fueron perdiendo por distintos motivos. Una por la ley de convertibilidad, por ejemplo, es decir, el salario mínimo vital y móvil, tal cual lo expliqué ayer, quedó congelado en 150 pesos durante 9 años, es decir, 9, 10 años, es decir, hasta durante la vigencia de esa ley, durante 10 años no hubo ningún aumento del salario mínimo vital y móvil, que es una garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución, por ejemplo. Lo mismo pasó con los salarios familiares, que también quedaron congelados en su importe, y por lo tanto se transformaron, ni hablar con la cuestión de las jubilaciones y pensiones, y la violación al principio de movilidad que establece el artículo 14 bis. Bueno, todo eso refleja también el hecho de que desde la perspectiva de derechos humanos tenemos que hablar de democracia, no solamente de democracia formal, que vuelvo a insistir, por supuesto que tiene su importancia institucional y sobre todo en la experiencia argentina, donde hemos tenido 6 golpes de Estado en el transcurso del siglo XX, con lo cual el hecho de que no haya interrupciones institucionales desde 10 de diciembre de 1983 hasta ahora no es
lo que se diría poca cosa, es una cuestión importante para la historia institucional de la Argentina, sobre todo. Pero a eso, digamos, hay que sumarle el hecho de que esa democracia debe estar destinada al logro de distintos objetivos, de distintos fines que si eventualmente no se logran o terminan desde el punto de vista de la decisión política restringiéndose o haciéndolos perder, bueno, esto genera una seria dificultad. Por ejemplo, hoy por hoy en la Argentina, como consecuencia del neoliberalismo de los 90, tuvimos un fenómeno que perdura hasta hoy en día, a pesar de los gobiernos, que es la precarización laboral. La precarización laboral fue, digamos, un trabajo que se llevó adelante durante la etapa neoliberal de Menem y el gobierno de la Rúa, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Que hay gente que trabaja pero que no está en relación de dependencia, es decir, que tiene lo que se llama en el derecho civil un contrato de servicios. Y por lo tanto se regulan esos contratos como contratos civiles, es decir, no hay derecho a indemnización, se fija un plazo limitado de tiempo de duración, etcétera, etcétera. Bueno, un salario acordado entre las partes. Esto fue un proceso que dio vuelta, eso lo van a ver cuando analicen el derecho del trabajo, es decir, cuál va a ser el origen del derecho del trabajo. Bueno, el derecho del trabajo va a surgir a partir de que las relaciones laborales se regían por los contratos de servicio, es decir, eran contratos civiles, contratos entre partes. Si recuerden ustedes, el apotegma básico del derecho civil es que el contrato es ley entre las partes. Es decir, es una voluntad que se torna en ley para las partes que acuerdan, como regla general. En cambio, el derecho laboral no, va a establecer toda una serie de principios de orden público, es decir, que no son negociables por las partes, que se imponen por la ley por sobre la voluntad de las partes, y que si las partes violan en su acuerdo esas leyes de orden público, entre las cuales están las leyes indemnizatorias, la parte perjudicada puede reclamar judicialmente, aún habiendo percibido la reparación. Bueno, todo eso lentamente, es decir, esta evolución que fue del derecho civil al derecho del trabajo, durante el neoliberalismo se invirtió del derecho laboral al derecho civil. Y lamentablemente, hasta hoy en día, contamos con un 35% de trabajadores activos que están, lo que se dice, trabajadores en negro. Es decir, no están alcanzados por las leyes del trabajo. Son leyes civiles las que regulan su relación de trabajo, ¿no? Es decir, recuerden ustedes perfectamente que, por ejemplo, cuando asumió el presidente Macri en diciembre, a lo poco tiempo se sacó de encima, no sé, a más de 5.000 trabajadores públicos. ¿De qué manera? No renovándoles el contrato a término que tenían. Simplemente con eso. Y nadie podía reclamar nada, porque eran contratos laborales que estaban por fuera del ámbito del derecho al trabajo. Eran contratos civiles. Venció el plazo, no te lo renuevo, se acabó. Es decir, que pudo aplicar un ajuste importante casi en forma inmediata, porque a fin de año vencían los contratos a término y lo único que hizo es no renovárselos. Y lamentablemente, que es otra situación que es verdaderamente injusta, es que esos trabajadores a veces están 6, 7, 8 años en la administración pública en esas condiciones. En esas condiciones. Y de golpe dicen, bueno, no te renuevo más, a pesar de que estuvieron trabajando
no 6 meses o un año, estuvieron trabajando muchos años en la administración pública. Entonces, lamentablemente, y ustedes saben que, por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución, en el caso particular de la administración pública, admite lo que se llama la estabilidad absoluta. Es decir, a mí no me pueden despedir en forma incausada de la administración pública. Me tienen que hacer, digamos, un trámite administrativo y eventualmente sancionarme con la exoneración ante la gravedad de los hechos producidos. Pero no me puede, como sucede en el ámbito privado, de estabilidad relativa, donde un empleador puede decirle, bueno, a partir de mañana no venga a trabajar más, pase por la administración a cobrar la indemnización. Por la administración pública no se puede. Pero proliferan estos contratos, lo que se llama vulgarmente contratos basura, que evidentemente hacen que una parte importante de trabajadores de la administración pública, a todo nivel, no solamente nacional, también provinciales, etcétera, terminen en la, digamos, en la calle por un simple hecho de vencimiento del término y no renovación del contrato, sin ningún tipo de reclamo posterior a pesar del transcurso del tiempo. Entonces, esas situaciones, bueno, reflejan este segundo aspecto, que es que la democracia formal, como tal, resulta insuficiente para garantizar los derechos humanos. Es decir, hacen falta además decisiones políticas que hagan a garantizar, como ya lo vimos antes, la efectividad de los derechos humanos. Bueno, por otro lado, para cerrar esta primera parte, ya hemos analizado, o se ha analizado en teoría constitucional, el artículo 36, al cual se cita porque justamente habla del régimen democrático, es decir, los actos de fuerza contra el sistema institucional o el régimen democrático. Y sobre todo es un artículo que se va a incluir en la reforma de 1994 basado en la experiencia de lo que significaron los 6 golpes de Estado en la Argentina. Ustedes recordarán, es un dispositivo que generó cierto debate. ¿Por qué? Porque que la Constitución reconociera que su supremacía podía ser puesta en tela de juicio por actos de fuerza, en definitiva representaba menguar los efectos mismos del concepto de supremacía, que se entiende intangible, es decir, que la Constitución es ley suprema en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Por eso es que el artículo 36, en su primera parte, habla de que esos actos de fuerza no afectan el imperio de la Constitución, sino su observancia. Es decir, que la ley suprema sigue siendo la misma, la Constitución, pero la observación, el seguimiento de esa ley, en cambio, es la que se pone en tela de juicio a través de esos actos de fuerza. Es por ello que el artículo 36 hace esa definición, justamente para dejar en claro de que no es el imperio constitucional como ley suprema la que se afecta, sino la observancia de esa norma suprema en un contexto político coyuntural determinado a través del ejercicio de esos actos de fuerza. Y por otro lado, el artículo 36, bueno, establece la responsabilidad de los autores de los actos de fuerza, pero también establece la responsabilidad de los usurpadores de funciones, sobre todo de las funciones electivas. Por ejemplo, gobernadores de facto, intendentes de facto, etcétera, que es una característica de esos procesos, son lo que se denominan usurpadores de funciones y que también tienen responsabilidades.
Por otro lado, la Constitución, ese artículo tiene algunos déficits, algunas deficiencias, en la medida en que habla de que no puede ser objeto de indulto o conmutación de pena, pero no habla de la amnistía respecto a esas conductas, que es una ausencia llamativa, porque es el perdón más amplio. Y por otro lado habla de responsabilidades civiles y penales con respecto a los usurpadores de funciones, pero no con respecto a los autores de los actos de fuerza. Y también en este segundo caso habla de la imprescriptibilidad de las acciones, que en realidad lo coloca dentro del párrafo de usurpadores de funciones, pero no aparece como una regla que abarcaría también a los autores de los actos de fuerza, aunque debe interpretarse de que abarca a los dos, porque si es imprescriptible respecto a los responsables menores, es decir, el usurpador depende del acto de fuerza. Si no hay acto de fuerza, no hay usurpador de funciones, con lo cual si el usurpador de funciones, las acciones son imprescriptibles, contra los autores de los actos de fuerza también. Pero la redacción, desde mi perspectiva, tiene algunas falencias que se pudieron haber salvado con una técnica constitucional más clara. De todo ello, lo más llamativo es justamente que no haya una referencia expresa a la amnistía, desde mi punto de vista. Además, el artículo 36 reconoce el derecho a la resistencia a los gobiernos de facto, ¿no? A los gobiernos no democráticos. Entonces eso también es un elemento que, si bien viene de la tradición modernista, es decir, porque la resistencia a la autoridad arbitraria está tanto en el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino como en el pensamiento político de John Locke, por ejemplo, ¿no? Donde justamente se hace referencia a la posibilidad de la resistencia, ¿no? Esto aparece expreso en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Bueno, vamos a entrar ahora a desarrollar el primer tema de la unidad 5, que es esta relación entre derecho constitucional y derecho internacional. Es decir, la Constitución, como se ha visto al desarrollarse en teoría constitucional el concepto de supremacía, tenía un orden jerárquico en el cual estaba claro por disposición del artículo 31, es decir, por la disposición conjunta del artículo 31, del artículo 27, del artículo 28 y del actual artículo 99, inciso 2, de que la Constitución era ley suprema frente a los tratados, frente a las leyes y frente a los decretos reglamentarios. Pero existió dentro de la disputa jurídica del momento, es decir, que era monismo o dualismo, es decir, el orden jurídico global o mundial es único, con preeminencia del sistema internacional, o hay dos órdenes jurídicos autónomos e independientes, uno internacional y otro nacional. En general, tanto la jurisprudencia de la Corte como la doctrina constitucional clásica han planteado el dualismo y han planteado en ese sentido de que tratado y leyes están en un mismo orden jerárquico. Este modelo, que establecía Constitución, tratado y leyes por debajo y por debajo de decretos reglamentarios, en 1994 sufre una modificación importante. Esa modificación va a estar dada, en primer lugar, porque el artículo 75, inciso 22, afirma
que los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes. Es decir, que este debate es zanjado por la reforma constitucional de 1994, desde el punto de vista constitucional formal, y por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2 años antes, 1992, en el fallo Edmenekian contra Sofovich, donde una mayoría de 5 miembros de los 9 de la Corte Suprema de ese momento va a decir que los tratados internacionales tienen más jerarquía que las leyes. Ese criterio y ese dispositivo constitucional va a responder al modelo de lo que se conoce como monismo atenuado. ¿Por qué? Es monismo en la medida en que el sistema internacional se impone al sistema nacional, es decir, los tratados están por sobre las leyes, pero ambos, tratados y leyes, están subordinadas a la Constitución. En el sistema o monismo absoluto, el sistema internacional prima sobre la totalidad del orden interno, incluido la Constitución. Por ejemplo, la Constitución de Holanda dice que Holanda no puede dejar de cumplir un tratado internacional suscripto, aun cuando viole su propia Constitución. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de monismo absoluto, el concepto de monismo absoluto. El nuestro es monismo atenuado. Es decir, que los tratados internacionales están sujetos a la supremacía constitucional establecida en el artículo 27 de la Constitución Nacional. Es decir, ese régimen continúa absoluto y totalmente vigente. Ahora bien, si bien se resuelve eso que constituía un problema técnico, ¿por qué? Porque un tratado podía ser modificado por una ley posterior o una ley podía ser modificada por un tratado posterior, con lo cual eso podía generar conflictos tanto en el orden internacional como interno. Bueno, que el dualismo sostenía hay que resolverlo en cada uno de los órdenes jurídicos respectivos. Esta cuestión se resuelve diciendo los tratados tienen mayor jerarquía que las leyes. Por lo tanto, si una ley violenta un tratado internacional, cualquiera sea este, ¿no? Hablamos de tratados internacionales en general, esa ley es inconstitucional. Ahora bien, además de esta situación, que en última instancia, bueno, resuelve un problema, en la medida en que toda ley que se opone a un tratado internacional suscripto por la Argentina y vigente en el derecho argentino, es suprema con relación a las leyes. Y las leyes no pueden ir en contra de esos dispositivos convencionales. Eso, por un lado, se resuelve en términos, digamos, más claros, en la medida en que el orden supremacía sería Constitución, Tratado Internacional, ley, decreto reglamentario. ¿Dónde surge el problema? Bueno, el problema surge con la jerarquización constitucional de determinados instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual cuenta el artículo 75, inciso 22. Es decir, hay tratados, instrumentos, en realidad, porque hay además instrumentos que no son tratados internacionales. Instrumentos internacionales, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que son instrumentos, declaraciones, pero que no son tratados, pero que están jerarquizados en este momento. Y por lo tanto, en el orden interno argentino, la distinción entre declaración y tratado respecto a la Declaración Americana y a la Declaración Universal de Derechos Humanos ha desaparecido con relación a los tratados, porque todos tienen jerarquía constitucional, han quedado equiparados esas dos declaraciones con los tratados jerarquizados. Ahora bien, se crea una nueva categoría,
instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente. Esta categoría es una categoría que de alguna manera va a generar un conflicto, porque parecería que hay una serie de instrumentos internacionales que ya no están por debajo de la Constitución, que tienen igual jerarquía que esta. Es decir, que están al mismo nivel. Entonces, esto generó dos cuestionamientos. Uno al artículo 27, es decir, hay tratados que estarían por debajo, que estarían al mismo nivel, perdón, que la Constitución y por lo tanto violentando el artículo 27 de la Constitución Nacional, que establece que todos los tratados internacionales suscriptos por la Argentina quedan sujetos a los principios de derecho público de la Constitución Nacional, es decir, están sujetos, subordinados a la Constitución Nacional. La segunda cuestionamiento es que el artículo 74, inciso 22, enumera una serie de instrumentos con esa jerarquía. Los enumera, forman parte del artículo, del texto del artículo. Pero a su vez habilita al Congreso Nacional a jerarquizar nuevos instrumentos o a dejerarquizar los existentes, es decir, a modificar esa lista. Frente a eso va a aparecer el segundo reparo, que es violación del artículo 30 de la Constitución Nacional, que es que toda reforma debe hacerse por una convención constituyente convocada al efecto. Es decir, que no se puede reformar el texto por el Congreso, que es una característica de lo que se llaman las constituciones rígidas, como es la nuestra. En el sistema internacional existen también las constituciones flexibles que justamente permiten que las reformas sean impulsadas y llevadas adelante por las legislaturas, por el Congreso, y posterior consulta popular, por ejemplo. Consulta popular vinculante para determinar si la reforma se convalida o no. En nuestro sistema hay que convocar una convención constituyente. Por lo tanto, el Congreso no tiene atribuciones reformistas, es decir, declara la necesidad de reforma, pero no puede reformar la Constitución. ¿Tá? Eso se entendía que era vulneratorio del artículo 30, es decir, que el Congreso pudiera modificar la lista, jerarquizando tratados o desjerarquizando otros tratados. Y a su vez, ese debate era importante. ¿Por qué? Porque la declaración de necesidad de reforma prohibía afectar los artículos de la parte dogmática, es decir, que la primera parte de la Constitución, en ese momento 1 a 35, el artículo 74, bueno, ahora me fijo. Bueno, el artículo 75, entonces, inciso 22, habilitaba la posibilidad de que el Congreso modificara ese listado de instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados. Y eso vulneraba el artículo 30. Y a la vez, la declaración de necesidad de reforma prohibía reformar la parte dogmática del artículo 1 al artículo 35, por una parte, y fulminaba con la sanción de nulidad absoluta la reforma que efectivamente lo afectara. Entonces esto, indudablemente, ponía en riesgo la constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. ¿Cómo se resolvió ese debate? Bueno, ese debate se resolvió, en primer lugar, con respecto a la vulneración del artículo 27, en que
el propio artículo 75, inciso 22, dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados no pueden reformar parte alguna de la parte dogmática, es decir, no pueden reformar artículo alguno de la parte dogmática, y son complementarios de esta. Es decir, con lo cual está estableciendo que la parte dogmática mantiene su supremacía por sobre esos instrumentos jerarquizados, en la medida en que esos instrumentos no pueden ni ir en contra de la parte dogmática y se consideran complementarios de esta. Un problema que esto surgía, digamos, o que se planteaba inicialmente, era quién controla esa compatibilidad. Es decir, que realmente no modifican artículos de la parte dogmática y son complementarios de esta. Bueno, la Corte hasta el presente, en diversos fallos, ha dicho que es el órgano jerarquizante el que lo hace, en forma expresa o tácita. Es decir, que en principio fue la Convención Constituyente la que examinó esa compatibilidad y luego fue el Congreso Nacional cuando jerarquizó otros tratados, otros tratados internacionales. ¿Está? Entonces, hasta el momento, digamos, ese esquema ha funcionado. Es decir, porque a la vez, en términos generales, hay una compatibilidad entre los instrumentos jerarquizados de derechos humanos y los enunciados de la parte dogmática, sobre todo artículos como el artículo 14, la 14 bis, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 17 de la Constitución Nacional, que son el eje central en materia de derechos, es decir, están claramente convalidando esos contenidos. Pero la Corte ha dicho que es el órgano jerarquizante, entonces, el que examina esa compatibilidad. Tácitamente, si no ha habido debate, pero lo ha jerarquizado, o expresamente, si ha habido debate y se ha resuelto de que no hay ninguna vulneración. Con lo cual, el artículo 27 es la parte que, de alguna manera, más fácilmente se ha superado a partir del propio texto del artículo 75, inciso 22. El tema de la reforma es más complejo, porque indudablemente los instrumentos jerarquizados están en el artículo, son artículos de la Constitución. Y jerarquizar o desjerarquizar representa modificar ese enunciado, indudablemente. La salida o la solución a ese concepto fue planteado principalmente por Vidar Campos con la creación del bloque de constitucionalidad. Lo que va a sostener Vidar, y después hay otros autores como el doctor Manili, que ha desarrollado más ampliamente el concepto, más recientemente, es decir, tiene textos vinculados con el bloque de constitucionalidad y el análisis del bloque de constitucionalidad, se va a sostener que esos instrumentos internacionales de derechos humanos no forman parte del texto constitucional, sino de un bloque de constitucionalidad, es decir, de un conjunto de dispositivos que tienen rango constitucional, pero que no forman parte de su texto. Con lo cual se va a sostener de que es ese bloque de constitucionalidad que está al nivel de la Constitución, pero por fuera de ella, el que se modifica. Que en realidad el enunciado inicial que hace el convencional constituyente
en el artículo 75, inciso 22, es, digamos, un error de técnica constitucional. Es decir, que lo que debió haber hecho es que en un artículo complementario, del cual la Constitución reformada del 94 tiene varios artículos complementarios, en ese sentido, puede haber incluido lo que se consideraban, digamos, los instrumentos jerarquizados por la propia Convención Constituyente, ¿no? Y por lo tanto haberlos dejado por fuera del texto constitucional en un artículo complementario exclusivamente. Que eso hubiera sido lo técnicamente correcto de acuerdo a la posición que desarrolló Vidal Campos. Entonces, jerarquizar o desjerarquizar tratados por el Congreso de la Nación reforma el bloque de constitucionalidad, pero no el texto constitucional en sí mismo. Esto, digamos, la aceptación de esta elaboración teórica doctrinaria, mayoritariamente se va a reflejar o se va a ver reflejada en el hecho de que en la actualidad existen 3 convenciones internacionales jerarquizadas por el Congreso después de 1994 y que no están en el texto del 75, inciso 22. Es decir, son la Convención de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que se va a jerarquizar por la ley 25.778 en el 2003, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que se va a jerarquizar en 1998 por el Congreso Nacional, y más recientemente la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que se va a jerarquizar constitucionalmente en el 2015. Es decir, estas son 3 convenciones que hoy están jerarquizadas constitucionalmente, pero que no figuran en el texto. Es decir, en el texto del 75, inciso 22. Con lo cual, esta ha sido la forma de tratar de, digamos, eludir el problema de posible violación del artículo 30 de la Constitución Nacional. Hay un sector que es minoritario, pero hay un sector constitucional que aún sigue sosteniendo de que en realidad el texto, la enumeración formalmente existe en el artículo y que modificar ese enunciado representa modificar efectivamente el texto del 75, inciso 22, y que por lo tanto hay una violación al artículo 30. Pero la mayoría ha aceptado este concepto de bloque de constitucionalidad y que la reforma, la modificación, afecta ese bloque y no el texto constitucional. Por otro lado, hasta el presente, el Congreso no ha desjerarquizado nunca ningún tratado jerarquizado. Lo que ha hecho es sumar nuevos tratados a la nómina de los jerarquizados, pero no ha reducido la misma. Hay que tener en cuenta que los tratados jerarquizados, por ejemplo, generalmente los propios tratados admiten que el Estado denuncie ese tratado, es decir, deje de formar parte de él. Y en el caso particular de la Argentina, la denuncia de esos tratados es una atribución del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del presidente de la República, salvo en los jerarquizados constitucionalmente, para los cuales, si el Poder Ejecutivo quiere desvincularse, previamente el Congreso debe desjerarquizarlos. Si el Congreso no los desjerarquiza, entonces el Estado Nacional no los puede denunciar, es decir, no se puede apartar de formar parte de esos tratados, ¿no? Que esa es la consecuencia que también tiene el concepto de jerarquización. Un alumno me preguntó sobre el artículo 74, los servicios de los senadores
y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación con una dotación que señalara la ley. Es decir, me preguntaba qué significa dotación. Bueno, significa sobre todo la incorporación en la ley de presupuesto nacional de cuántos son los recursos que dispone el Congreso y cuánto dispone de esos recursos para justamente la remuneración de diputados y senadores. Es decir, ese es el concepto de dotación en este caso. La ley es principalmente, puede ser, digamos, la ley de presupuesto es la que va a fijar. Actualmente, la determinación de la remuneración de los diputados y de los senadores en general sigue, porque es una decisión, la remuneración, a diferencia de lo que sucede, digamos, con otros estamentos del Estado, la remuneración de los ingresos, es decir, lo que se llama la dieta de los diputados y de los senadores, la fija el propio cuerpo. Es decir, es el propio Congreso, es decir, la propia Cámara de Diputados y la propia Cámara de Senadores, la que fijan. Y en general, en la actualidad, por un acuerdo entre senadores y diputados, existe, digamos, la tesitura de que los aumentos van a estar acorde o van a seguir los porcentajes de los que reciben los empleados del Congreso Nacional. Esa es la forma en la cual actualmente se determina. Pero es un acuerdo, digamos, que eventualmente puede cambiar. No está establecido en la Constitución. Es un acuerdo asumido por las propias cámaras en la determinación actual de las remuneraciones. Pero eventualmente eso puede modificar o puede establecerse en el futuro que cada cámara en forma autónoma determine, ¿no? Pero actualmente, digamos, lo que se ha establecido es que la dieta aumenta en la medida en que aumenten los salarios o los ingresos de los empleados del Congreso Nacional. Es decir, con los acuerdos salariales paritarios que llevan adelante los empleados de ambos cuerpos legislativos. Bueno, entonces aclaro esa cuestión. Bueno, dentro de este concepto, después la interpretación de la frase en las condiciones de su vigencia, por ejemplo, la Constitución ha establecido, en primer lugar, que la jerarquización se hace en las condiciones de su vigencia y por lo tanto debe resolverse qué representa o qué significan las condiciones de su vigencia. Bueno, la doctrina constitucional, no bien producida la reforma, sostuvo de que en las condiciones de su vigencia significa la jerarquización de las reservas formuladas por el Estado argentino al momento de su ratificación. La reserva es una atribución que generalmente está en los tratados de derechos humanos como regla, es que los estados, al momento de hacerse parte de una convención, pueden manifestar que no se comprometen con determinado articulado de esa convención. Es decir, que la reserva lo que procura o lo que pretende es que haya el mayor número de ratificaciones y que si el Estado tiene alguna diferencia respecto, por ejemplo, a algún artículo de la convención, no formule reserva y no se comprometa internacionalmente con ese articulado. El límite que existe en el derecho internacional respecto a esa reserva es que no puede ir en contra del objeto y fin del tratado. Es decir, que yo no puedo formular una reserva a la protección del derecho a la vida, por ejemplo, porque carecería de todo sentido poder hacer este tipo de
de reservas, porque si no garantizo el derecho a la vida, evidentemente no puedo garantizar otros derechos que son, dependen, son subsidiarios de esto. Es decir, que un límite es que no puede ir en contra del objeto y fin del tratado, en principio. La segunda cuestión es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, en el caso Fals, sobre medidas autosatisfactivas, sostuvo de que las cláusulas interpretativas del Estado argentino, formuladas al momento de la ratificación, no asumen esa jerarquía constitucional, que solo lo asumen las reservas, pero no las cláusulas interpretativas. Vamos a un ejemplo concreto, es la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño tiene una reserva fundamental, que es sobre el artículo 21, inciso B, C y D del artículo 21 de la Convención de Derechos del Niño, que admite lo que se conoce como la adopción internacional. Es decir, ¿qué es la adopción internacional? La posibilidad de que una persona, por ejemplo, en el caso, tomamos la Argentina, de un niño, niña o adolescente en condiciones de ser adoptado, pueda ser adoptado por alguien que no vive y no reside en territorio nacional. Es decir, que alguien que vive en el Paraguay y reside en el Paraguay, inicia un trámite manteniéndose en su residencia originaria, un trámite de adopción. La Argentina formuló reserva a esa obligación y por lo tanto no se responsabiliza por no adoptar la adopción internacional. La ley argentina es contraria a la adopción internacional. Para poder adoptar en la Argentina se requiere residencia de 2 años en el territorio. Es decir, que si yo soy extranjero, por ejemplo, y quiero adoptar, tengo que estar 2 años en la Argentina para poder adoptar. Es decir, tengo que residir. El proceso de adopción yo lo tengo que mantener en el territorio nacional. Entonces, la reserva impide, digamos, la responsabilidad consecuente. La ley argentina de adopción es contraria a la adopción internacional, pero no genera responsabilidad internacional. Cláusula interpretativa es la cláusula que sostiene que para la Argentina niño es desde la concepción hasta los 18 años. Y ahí la Corte dijo que las declaraciones interpretativas carecen de jerarquía constitucional. Es decir, que las condiciones de su vigencia es que es el tratado con sus reservas, pero no con sus declaraciones interpretativas. Ese es el sistema actual. La segunda cuestión fue incorporada fue incorporada directamente por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, a partir, sobre todo, del fallo en Menequian con Sofovich de 1992 en adelante. ¿Qué es? Por supuesto que ese criterio aparece en Menequian con Sofovich, pero luego, a partir del caso Giroldi, en 1995, ese criterio interpretativo se incorpora al concepto en las condiciones de su vigencia, que es que los tratados internacionales deben ser interpretados en la forma o en la medida en que los llevan adelante los órganos internacionales de aplicación y control. Con lo cual, si yo tengo que someterme, digamos, a las opiniones consultivas, a los fallos contenciosos de la Corte, a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Convención, pero también a lo que sostienen los comités, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a ese pacto internacional, y así sucesivamente. Entonces, esta compatibilidad entre el criterio interpretativo
de los órganos internacionales de aplicación y control con la interpretación interna, se entiende que forma parte también de las condiciones de su vigencia. Debe procurarse una compatibilidad. Esto se va a sostener, digamos, justamente va a ser un precedente a la reforma Menequian-Konsofovich, porque ahí se va a hablar de la operatividad del derecho a réplica, remitiéndose, por ejemplo, a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero luego se va a tornar en un imperativo constitucional a partir de Giroldi en 1995. Después va a haber fallos sucesivos en los cuales se va a admitir el seguimiento de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y posteriormente de otros antecedentes del sistema internacional más allá de la Corte y de la Comisión Interamericana. Es decir, que eso va a ser sujeto a una evolución que va con el transcurso del tiempo ampliando la óptica de qué tipo de interpretaciones son las que deben ser tomadas en cuenta. Es decir, que al principio eran órganos jurisdiccionales, corte, después órganos no jurisdiccionales, Comisión Interamericana, y luego órganos, digamos, de aplicación e interpretación a nivel internacional, como son los distintos comités de los tratados internacionales de Naciones Unidas. Todo eso paulatinamente se ha ido incorporando en el marco jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, este criterio de interpretación se ha fortalecido, es decir, pongo el ejemplo no solamente de los que ya hablamos en el módulo anterior, el caso Simón, el caso Maceo, por ejemplo, 2005-2007, donde justamente se va a profundizar esta interpretación y estos criterios interpretativos, en que además la Corte Suprema va a sostener de que resulta contradictorio que la jurisprudencia interna genere fallos que produzcan responsabilidad internacional para el Estado argentino. Entonces lo que va a decir la Corte es que además este seguimiento tiene como finalidad el procurar no generar responsabilidad internacional por parte del Estado, que sería un absurdo sostener criterios diferentes en la medida en que esos criterios diferentes generarían responsabilidades ulteriores para el Estado argentino que el Poder Judicial tiene que tratar de evitar. Y que, como ya vimos, la responsabilidad estatal por acción, por omisión, no solamente proviene del Ejecutivo, puede provenir del Legislativo y también puede provenir del Poder Judicial. Entonces, eso tiene que ver fundamentalmente con el tema de las condiciones de su vigencia. Luego otro aspecto que va para cerrar este capítulo es el control de convencionalidad, un principio que ha establecido el sistema que justamente refuerza este punto de vista, es decir, compatibilidad entre la interpretación internacional y la interpretación nacional, tiene que ver con el llamado control de convencionalidad de oficio. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, ha expresado de que los poderes judiciales nacionales tienen la obligación al momento de fallar los casos contenciosos de analizar de oficio si las normas o la solución a ese conflicto que se propone es compatible con la Convención Americana o va en contra de esta. Entonces, si va en contra de esta, no la debe llevar adelante. Es decir, debe controlar que hay una compatibilidad entre la Convención y la ley interna y la resolución efectiva del conflicto jurídico que se plantea al órgano jurisdiccional. Y que este control tiene que hacerse de oficio.
Es decir, que el control de convencionalidad debe hacerse aun cuando las partes no la hayan solicitado. Es decir, que si las partes lo solicitan, por supuesto, hay un imperativo jurídico procesal para el órgano jurisdiccional para tratar el tema propio de la litis. Pero si nadie lo plantea, el propio órgano jurisdiccional de oficio tiene que hacer este control. Entonces hay dentro del esquema, digamos, de modelo de control de constitucionalidad, en realidad hoy por hoy a ese control de constitucionalidad hay que agregarle también el control de convencionalidad. La diferencia es que ese control de constitucionalidad es excepcionalmente de oficio y es por regla parte de la litis planteada por las partes en el proceso. En cambio, en el de convencionalidad, es decir, compatibilidad de la Convención Americana con el derecho interno nacional y con la solución que ese conflicto genera por el órgano jurisdiccional, esa compatibilidad la deben llevar adelante los jueces de oficio, aun cuando las partes no lo soliciten. Entonces, ese es un punto que justamente refuerza este criterio de compatibilidad entre las resoluciones del ámbito internacional con las resoluciones del derecho interno. Para cerrar la clase de hoy vamos a hablar un poco del principio de igualdad. La Constitución Nacional establece el principio de igualdad inicialmente en el artículo 16, aunque la Constitución reformada en el artículo 75, inciso 19 y 75, inciso 23, va a incorporar un nuevo principio de igualdad. El artículo 16 plantea 3 principios de igualdad. El primero es igualdad ante la ley, que es, digamos, el principio más general o más conocido. ¿Qué representa? Bueno, ha dicho la doctrina que igualdad ante la ley no es igualitarismo, es decir, que no significa que todos tienen que ser tratados del mismo modo por la misma ley, sino que lo que marca fundamentalmente el concepto de igualdad ante la ley es las circunstancias en las cuales la persona o personas se encuentran con relación a esa ley. Y por lo tanto, los que se encuentran en igual circunstancia deben ser tratados por la ley del mismo modo. Para tomar un ejemplo, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata se rige centralmente por un dispositivo que es el Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La circunstancia que me habilita a la aplicación de esa norma es que yo formo parte de esa comunidad educativa. Pero si yo formo parte de la comunidad educativa de la Universidad de La Plata, a mí no me es aplicable el estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo sucedería con respecto a la inversa. Si yo formo parte de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata, me es aplicable el estatuto de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora, el estatuto de la Universidad de Mar del Plata y el estatuto de la Universidad de La Plata pueden ser diferentes, pueden tener distintos contenidos y pueden fijar distintos derechos y distintas obligaciones dentro de determinados límites de razonabilidad, pero no de identidad. No de identidad. Por ejemplo, hay algunas universidades que admiten la participación activa de los no docentes en el Consejo Superior.
Y en cambio nuestro estatuto establece una participación más limitada. O en el caso de los consejos académicos, la participación de los no docentes, por ejemplo, no es igual. Entonces, bueno, si yo soy no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tengo que ajustarme a lo que el estatuto me dice. No puedo decir, no, en la Universidad de La Plata tienen más participación, en otra universidad tienen mayor número de, mayores atribuciones o un mayor nivel de participación. En última instancia, lo que puedo procurar es reformar el estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero no incorporar principios de otros estatutos en mi beneficio. A la inversa, tampoco la autoridad universitaria puede hacer lo mismo en perjuicio de esa comunidad, es decir, de establecer criterios más restrictivos de otros estatutos a la comunidad de Mar del Plata. Entonces, la circunstancia es la que determina el concepto de igualdad. Es decir, abarca a todos los que están en igualdad de circunstancias. Entonces, en materia, esto es en materia laboral, por ejemplo. El que realiza horas extras puede tener un plus salarial. El que no las realiza, no las tiene. Entonces, el que no realiza trabajos, horas extras, no puede reclamar ese plus. La circunstancia es el que realiza esas horas extras. Con lo cual, la circunstancia es la que marca el contenido del principio de igualdad. Por eso se dice que no es igualitarismo. No es que todos los estatutos universitarios tienen que ser iguales y no pueden modificarse uno con otro. No, pueden ser distintos dentro de determinados parámetros básicos, de reglas básicas o de leyes generales, como en el caso de la universidad, la Ley de Educación Superior, que fija, digamos, lo que diríamos el entorno, el contorno dentro del cual los estatutos universitarios tienen que desarrollarse. Pero esto no significa que igualitarismo, no es que todos los estatutos son iguales. Los estatutos pueden ser diferenciados, pueden tener contenido dentro de lo que la propia ley habilita, pero pueden hacerlo. Entonces, esto marca, digamos, el ejemplo de que el principio de igualdad es la circunstancia. Entonces, yo, si estoy hablando de una ley determinada, tengo que decidir si el sujeto al cual esa ley se le va a aplicar está enmarcado dentro de las circunstancias que la propia ley decide. Entonces, si está en igual circunstancia, pero la ley produce una exclusión arbitraria o tiene un contenido persecutorio aún con relación a alguno, es como si yo diría, bueno, para poner un ejemplo muy grosero, pero yo diría, bueno, los trabajadores de horas extras que son católicos apostólicos romanos van a cobrar el 20% de plus, los que son judíos el 10%, por ejemplo. Entonces, si esa ley hace esa circunstancia, la religiosidad de quien lleva adelante las horas extras es totalmente ajeno al derecho de acceder a las horas extras. Entonces, ahí, bueno, ahí claramente, digamos, un dispositivo discriminatorio, un dispositivo persecutorio en el cual yo, por razones ajenas al derecho, le estoy fijando una diferencia. Ahora, si yo digo que el que hace 10 horas extras va a cobrar el 10% más y el que hace 20 horas extras va a cobrar el 25% más, por ejemplo, eso no es persecutorio, porque todos los que trabajan 10 horas van a recibir el mismo porcentaje y todos los que trabajan 20 horas el mismo porcentaje. ¿Se entiende? Entonces, esa es la practicidad del principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, no se trata de una situación mecánica o automática. Yo tengo que analizar la ley, analizar los contenidos y ver si el sujeto se encuentra inscripto o no en esas condiciones y en ese contenido de la ley. Entonces, evidentemente, esto a mí me está marcando un principio, una primera aproximación. Y luego, si la ley contiene contenidos que son
persecutorios o que establecen desigualdades. Por ejemplo, hubo un caso vinculado con el tema de derechos humanos que generó demandas y que después amplió el derecho indemnizatorio. Cuando la Argentina reconoció el derecho a reparación de los familiares de detenidos desaparecidos, inicialmente el decreto presidencial, que llevaba el número 70, decía que era un derecho que se le reconocía a aquellos que habían reclamado la reparación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso finalmente fue rechazado constitucionalmente. ¿Por qué? Porque el derecho a la reparación no lo está generando si yo reclamé o no reclamé, lo está generando el hecho de si yo soy víctima de una persona desaparecida. Y por lo tanto, si formulé o no un reclamo, eso evidentemente es ajeno a la desaparición misma, a lo que genera el derecho. Entonces, esas situaciones, digamos, por ejemplo, ahí se sostenía que era una exclusión arbitraria. La ley generaba una exclusión arbitraria, los que no habían reclamado ante la comisión. A pesar de que era familiar, entonces, ¿la reparación para quién es? ¿Para el que reclamó la comisión o para el que tiene familiar desaparecido? Tiene para el familiar desaparecido. Entonces, la regla general es que todos tienen que recibirlo. Porque ahí es donde juega el principio de igualdad ante la ley. Ahora, si yo no tengo un familiar desaparecido, no tenía derecho a cobrar la reparación, indudablemente. Entonces, ese es un principio básico, fundamental, central en este sentido, para interpretar el concepto de igualdad ante la ley. Ese concepto de igualdad ante la ley luego fue complementado con el principio de no discriminación, que lo vamos a ver detenidamente en la próxima clase. Pero ¿por qué surge el principio de no discriminación? Bueno, porque había distinción de circunstancias que hacían que con el tiempo se consideraron arbitrarias. Por ejemplo, la mujer en la Argentina, hasta mediados del siglo XX, no pudo votar. Entonces, hombres votaban, mujeres no votaban. Es decir, una distinción de sexo para el acceso a un derecho, en este caso un derecho político. A la vez, la Constitución no fija ningún límite en ese sentido. No hay ningún dispositivo. ¿Cuál era el argumento reglamentario? Se exigía para la mesa de votación la presentación de la libreta de enrolamiento, a la cual en ese momento, estamos hablando a partir de 1912 en adelante, la ley de voto del voto universal de 1912, es decir, a partir de las elecciones de 1916 en adelante, la libreta de enrolamiento. Y la libreta de enrolamiento solamente podían acceder los hombres. ¿Por qué? Porque eran los únicos que se enrolaban en las Fuerzas Armadas, es decir, cumplían el servicio militar obligatorio. Por eso el documento de identidad se llamaba, en el caso de los hombres, libreta de enrolamiento, y en el caso de las mujeres, libreta cívica, tenía otra denominación. Y solamente los que tenían libreta de enrolamiento podían votar. Ahora bien, esa discriminación, esa distinción, esa categoría de distinción, porque era una categoría que decía todos los hombres votan, todas las mujeres no votan, como regla general, es decir, había igualdad ante la ley, pero se entendió que determinadas categorías resultaban discriminatorias e injustas. Y entonces ahí es donde va a comenzar a surgir y a desarrollarse el principio de no discriminación, que vamos a ver en la clase del lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes.